Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Adriana Márquez. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión 7 de nuestro Lab Electoral, Diputación Migrante. Reciban un cordial saludo de parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Lorenzo Gormeraz, y del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. En esta ocasión, para inaugurar esta sesión, nos acompaña la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Rocío Posada Ramírez, y la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam Alarcón Reyes. Antes de iniciar con esta bienvenida, les informo a las y los participantes que si por algún motivo aún no han recibido su enlace para unirse a la cita de la plataforma de Teams, favor de hacérnoslo saber a través del chat de YouTube. A continuación cederé el uso de la voz a la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam Alarcón Reyes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación y encantada de estar en esta tarde platicando con la magistrada Rocío Posadas también en torno a estos temas pues, que nos resultan realmente importantes y trascendentes pues, en materia electoral para la historia de nuestro país y de la democracia en México. Muchas gracias a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana por esta invitación y pues yo encantada de platicarles respecto de la figura en torno a la Diputación Migrante, que ha sido todo un tema en la Ciudad de México y que además es un tema que el Instituto Electoral de la ciudad se ha venido preparando y ha venido haciendo con tiempo, con la idea de brindar mayor certeza a quienes residen, por un lado, en el extranjero para poder realizar el ejercicio de su voto, tanto activo como pasivo, y pues por el otro lado, a quienes vamos a tener que darle cuerpo y forma a todos estos lineamientos que enmarcan la figura del diputado migrante. Nuestra constitución en la Ciudad de México, como ustedes saben, pues es la última constitución aprobada por el Congreso de la Unión a través de un mandato constitucional donde le dan ya el nivel de entidad federativa a la Ciudad de México y pues eso nos hace partícipes de la posibilidad de tener una constitución local. Y ahí establecieron los constituyentes de la Ciudad de México muy claro que quien residiera, los originarios de la Ciudad de México que residieran en el extranjero tenían derecho a votar y ser votados. Esto marca una diferencia muy grande para quienes han tenido una lucha desde antes del 2006, donde se permitió la primera ocasión que votaran por presidente de la República quienes residían en el extranjero. Me parece que marca una diferencia muy grande en cuanto a la progresividad de los derechos de aquellos grupos que se sienten o que no han sido debidamente representados en los diversos cargos de elección popular, en este caso, pues en el Congreso de la Ciudad de México. Al emitirse esta norma, bueno, pues el legislador todavía en ese momento era la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, consideró oportuno ajustar algunas normas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto en 2017, que permitiera avanzar hacia poder tener una figura mucho más clara de la Diputación Migrante. Y así se hizo. Sin embargo, y se ordenó que se aplicaría esto para la elección de 2020-2021, teniendo la primera posibilidad de que pudieran ser candidatos, personas que residieran en el extranjero y poder contar con esta figura. Sin embargo, las lagunas en la norma fueron demasiadas y no quedó perfectamente clara la intención de cómo querían que se llevara a cabo el proceso. Y entre los mandatos que establecía el código, le ordena al Instituto Electoral prepararse a través de un análisis y estudio que nos permitiera avanzar hacia tener muy clara la normatividad en cuanto al proceso y la operación para la figura de diputado migrante. De ahí que el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos preparáramos a principios del año 2019 con la idea de instalar un comité especializado justamente en torno a tratar todos estos asuntos de la figura de diputado migrante que permitiera
pues partir desde estudios muy básicos como la constitucionalidad de la figura a nivel nacional e internacional, poder analizar diversos ejercicios que ya estaban llevándose a cabo justo igual a nivel nacional, como a nivel subnacional, y me refiero a nacional no porque se practique en nuestro país, sino porque en otros países ya tienen figuras que han venido presentándose para la representación de ciudadanos residentes en el extranjero. Y esto permite pues tener la posibilidad de analizar experiencias de otros países que pudieran servir al caso de Ciudad de México. Y no solo eso, también analizamos las experiencias que a nivel subnacional en nuestro país están y han dado buenos resultados, como es el caso de Guerrero, que ya se encuentra legislado, sin embargo, no han transitado hasta el ejercicio puro del candidato o del diputado migrante, pero tenemos el caso de Zacatecas, que es un caso de verdad de experiencia para rescatar, donde actualmente se encuentran dos curules que representan a quienes residen en el extranjero y que además están legislando con políticas con perspectiva de migrante, que me parece que eso enriquece y hace de verdad válida la figura que se busca con la idea de tener una representación en las cámaras. Por otro lado, además de estos estudios que se hicieron y de los casos de éxito que se vinieron analizando, pues se tomaron en consideración por parte de quienes formaron este comité de especialistas, donde teníamos diferentes perfiles, teníamos licenciados en Derecho, estudiosos en materia constitucional, teníamos expertos en materia de población, teníamos expertos en representación de grupos poco disminuidos o poco representados, perdón, y teníamos también personas con experiencia en proceso electoral y también conocedores de la población migrante. Esto nos permitió tener diversos puntos de vista que pudieran conjuntar un trabajo que al final del día pudiera ser operado por el Instituto Nacional. Los estudiosos o quienes nos acompañaron en este recorrido de análisis para poder llegar a presentar lineamientos que pudieran transitar hacia dar mayor certeza al proceso electoral en torno a la figura de diputado migrante, tomaron 5 propuestas básicas para poder avanzar en este trabajo. La primera era proponer o identificar un modelo que permitiera transitar en la norma, es decir, si requería de modificaciones en la norma, ¿cuáles serían? Si serían solamente a nivel de legislación secundaria o tenían que considerar a lo mejor la normativa constitucional. Ahora, recordemos que en materia electoral, independientemente de la competencia o de la autonomía estatal de la que gozan cada una de las entidades, en materia electoral nos regimos por las normas generales que no podemos dejar de lado independientemente del análisis que estemos realizando para el ejercicio o el trabajo que corresponda. Lo mismo pasó con el análisis de la Diputación Migrante. Por otro lado, también consideramos los requisitos para ser candidato. Sí teníamos que considerar los mismos para un candidato a diputado de la ciudad, o si teníamos que poner requisitos distintos o que representaran un esfuerzo mayúsculo para quien fuera candidato residente en el extranjero. Por otro lado, el sistema de votación, cómo se iba a recibir la votación y dónde se iba a colocar. Además, el Instituto Electoral también se analizó desde ese punto de vista, sería encargado de llevar todo el desarrollo del sistema e implementarlo para recabar el voto. Y por último, pues, cómo se iba a recibir, a contabilizar y a determinar de acuerdo a las condiciones el voto para poder declarar la validez de quien fuera el ganador para la candidatura.
Bajo este esquema se pusieron en consideración algunos escenarios por parte de quienes formaron parte del comité especializado. Uno es un escenario donde no se requiriera ninguna modificación a la norma, ni a la secundaria ni a la constitucional, y otros escenarios que requerían diferentes modificaciones a la norma. Entre ellas estaba modificar la legislación local sin afectar la constitucional, y otra es afectar ambas. Y por último, unas que incluso hacían una propuesta para que se pudiera avanzar hacia la recepción de una candidatura que se contemplara incluso la posibilidad de hacer campaña en el extranjero, es decir, afectaba la legislación general. Sin embargo, al final del día, como ustedes conocen, casi a la par que iniciamos los trabajos de análisis en el Instituto para la Figura de Diputación Migrante, se presentó una iniciativa en el Congreso local donde su promovente proponía que desapareciera la figura en torno a la figura de Diputación Migrante. Esto es porque, de acuerdo a su análisis y estudio, tal figura en la Constitución. Más otros argumentos, ya era por el costo y por otras circunstancias que al final del día me parecen, incluso yo no consideraría tan relevantes a la luz de la violación a los derechos de progresividad de los migrantes o de los residentes en el extranjero. Fueron avanzando los tiempos y fueron avanzando los trabajos en ambas, ¿no? Tanto las cámaras para derogar la figura como en el instituto para ir avanzando hacia la progresividad de este derecho y poder ponerlo en práctica y en operación. En noviembre de 2019, los diputados, los que formaban parte del comité, concluyeron con los trabajos de análisis y presentaron justamente este estudio que incluso daba no solo un escenario, sino varios más, teniendo la posibilidad incluso de que la propia Cámara pudiera presentar una reforma no solamente hacia hacia la legislación local, sino incluso a la propia Constitución para darle una fuerza y una seguridad a la figura de Diputación Migrante todavía mucho más sólida que la que ya se encontraba hasta este momento, brindando no solamente certeza, sino claridad en el desarrollo del proceso, tanto para quienes pudieran contender en este proceso como candidatos o como partidos políticos, y también para el propio instituto que lo pudiera poner en práctica. Sin embargo, al aprobarse este decreto, pues queda suspendida la posibilidad de cualquier avance en los trabajos que ya se estaban realizando. Sin embargo, el instituto tuvo a bien enviar este estudio que concluyeron los expertos en el tema al Congreso con la idea de que si la intención era fortalecer la figura y tener claridad en la misma, pues pudieran tomar en consideración alguno de estos 5 escenarios que permitiera la implementación de la figura de diputado migrante. Sin embargo, no fue así, y lo único es que en enero de 2020 pues ya se publica en la Gaceta el derogar la figura. Como ustedes saben, bueno, pues se presentaron diversos medios de impugnación con la idea de poder dejar sin efecto este decreto que se presentó hasta que la Sala dio una primera resolución a esta posibilidad, y por último, la Sala Superior da ya una última resolución a favor de la progresividad de los derechos y en aplicar este decreto, que pues nos ordena a nosotros incluso
continuar con los trabajos de diputado migrante, no solo la sala superior, sino desde la sala regional. Y pues esto hizo que el instituto continuara. Como ya estaban concluidos los 5 escenarios y ya no había posibilidad de continuar hacia una posible reforma por los tiempos que, como ustedes saben, a nivel constitucional está condicionadas las reformas tanto de la legislación secundaria como las reformas constitucionales a menos de 90 días antes de que inicie el proceso, ya no teníamos tiempo de utilizar otros escenarios que determinaran una reforma, aunque esta fuera una ley secundaria. Por lo tanto, tomamos el escenario A que nos proponían los especialistas de diputado migrante, donde se hace un análisis de lo que establecía la ley y de poder transitar con lo que en ese momento tenía el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, adecuando el proceso por parte del instituto con la idea de brindar mayor certeza. Y es así entonces que nosotros tomamos en consideración esos lineamientos y logramos que instalar un grupo de trabajo por parte de nuestras áreas que están involucradas en el proceso, como es el área de asociaciones políticas, organización, el jurídico, la Secretaría Ejecutiva, y nosotros contamos con una unidad técnica de vinculación con organismos externos. Esta unidad tiene entre sus encargos mantener una relación constante y permanente con quienes residen en el extranjero, es decir, son nuestro puente de comunicación con algunas organizaciones, asociaciones y personas que hemos ido conociendo en diversos aspectos y ellos también están involucrados en el proceso. Entonces, estas áreas se sentaron a revisar estos lineamientos donde nos proponen algunas consideraciones muy particulares los especialistas. Entre ellas, bueno, nosotros estaríamos determinando la diputación migrante a partir de la representación proporcional. No podríamos hacerlo por mayoría relativa, ya que requiere, como dijimos, de una reforma a nivel incluso constitucional, porque habría que determinar un distrito en el cual se asignara de manera directa, pues, al diputado por mayoría relativa. Esto hasta este momento no ha surgido en las experiencias nacionales y se han ido más por representación proporcional. Bajo ese esquema, como no tenemos una reforma y no hay un distrito a cual asignar, nos fuimos también por la representación proporcional, buscando asegurar bajo una acción afirmativa, pues la representación de la ciudadanía residente en el extranjero con el candidato a diputado migrante a través de partidos políticos. No podemos tener candidaturas independientes o sin partido, como es el caso de la Ciudad de México, ya que el hacer vincular una candidatura independiente a través de la captura de firmas o de apoyos de ciudadanos residentes en el extranjero, bajo la logística geográfica en la que se encuentran ubicados, pues parecería prácticamente imposible de realizar. Habría que entrar a análisis y estudio mucho más profundos para poder asegurar una participación o una candidatura ciudadana de los residentes en el extranjero bajo estos esquemas. Por otro lado, no debemos olvidar que está prohibido hacer campañas en el extranjero. Por lo tanto, también incluso por parte de los partidos políticos, por eso se pensó en la lista de representación proporcional. ¿Y cómo lo estamos asignando? Bueno, pues será el partido más votado en el extranjero, donde estaríamos asegurando, llamemos, una clase de mezcla entre la mayoría y la representación, porque tú votas por un partido y se asigna al partido más votado a través de su lista de representación proporcional. En el lugar en el que vaya el candidato, me parece que no importa en qué lugar se encuentre ubicado, porque lo importante es que será el primer curul que se asigne, el curul hacia el diputado migrante, y con eso está debidamente asegurado. Es un poco el mecanismo que utilizan en Zacatecas. De ahí, pues, que se tomó como por ese ejemplo que ha sido, pues, ya aprobado y que ha tenido una gran garantía. Por otro lado, por lo que hace a los requisitos por los cuales se va a asignar el candidato, tomamos en consideración muchos de los requisitos que se toman para candidato local.
Y platicamos aquí hicimos grupos de enfoque con con algunos ciudadanos, llamemos voces reconocidas en diferentes partes del mundo, donde a través de videoconferencias o conferencias virtuales, ya en ese momento las estábamos llevando a cabo sin saber que hoy iban a ser parte de nuestro día a día, logramos platicar con personas en Europa, en Estados Unidos, en Asia y también en América Latina. Logramos hacer 4 grupos, llamémosle de enfoque o conversatorios, donde el tema central era justamente la candidatura del diputado migrante y buscábamos escuchar de manera directa a quienes eran los beneficiarios de esta propuesta, de esta candidatura y por supuesto quienes iban a votar al final del día. Entonces ellos nos proponían cosas como, pues tiene que ser una persona que realmente tenga relación, interacción y sobre todo sepa cuáles son las necesidades de los residentes en el extranjero. Y pues de ahí que nosotros nos proponían diferentes años como 3 años, 4 años, 5 años, más de 5 años. Sin embargo, consideramos en dejar 2 años de requisito de residencia en el extranjero con la idea de no aumentar cargas diferentes a las cargas que tienen nuestros representantes o los que van a ser representantes, los candidatos en la Ciudad de México. Otro punto importante pues es el sistema de votación que, como ustedes saben, estamos nosotros ligados ahorita a los lineamientos y bases que dicte el Instituto Nacional Electoral por lo que hace a la votación desde el extranjero. Sin embargo, me parece que es muy asertiva ya la propuesta del Instituto Nacional a proponer esta votación mixta a través del voto postal y a través de voto por internet. Ciudad de México en 2012 ya recibió desde el extranjero voto por internet y nos parece que te permite una mayor participación de la ciudadanía. Sin embargo, pues nosotros estamos listos a recibir en ambas modalidades la votación, de acuerdo a lo que termine el Instituto Nacional. Y por último, bueno, pues nosotros estamos ya realizando una estrategia muy puntual para poder avanzar, primero, hacia la difusión de la figura de diputado migrante y 2, encontrar estos puentes de comunicación que nos permitan informar de manera adecuada a los residentes en el extranjero respecto a la figura de diputado migrante. La Ciudad de México no es una de las principales ciudades expulsoras, sin embargo, hemos venido aumentando y estamos, si no mal recuerdo, en el 4º lugar ya, y fuimos en 2017 la ciudad que más votos trajo a la elección de 2017-2018 con prácticamente el 75% de quienes se registraron en la lista nominal, es decir, de prácticamente un poco más de 28,000 residentes en el extranjero que se inscribieron originarios de Ciudad de México, votaron un poco más de 20,000, casi 21,000 residentes desde el extranjero. Estuvimos por arriba de ciudades como Jalisco, como Zacatecas, como Guanajuato, como Michoacán, como Puebla. Fuimos la ciudad que más votos trajo y actualmente tenemos prácticamente solicitando credencial para votar desde el extranjero arriba de 90,000. Estamos ahorita iniciando o vamos a iniciar una campaña para que activen sus credenciales quienes ya las han recibido y que se anoten para poder participar en la lista y emitir su voto en 2021. En sí, como pueden ver, pues los trabajos que venimos haciendo para Diputación Migrante no han sido trabajos de un esquema que se proponga de un día para otro. Es un trabajo que lleva más de un año. Empezamos en abril de 2019, estamos hoy a septiembre de 2020 y justo el día lunes fue aprobado por la Comisión de Organización Electoral y Estadística los lineamientos que darán vida a la figura o a la candidatura de Diputación Migrante para este proceso 2020-2021. Espero que la información que esté poniendo en la mesa ayude. Me parece que
para dar claridad a la información respecto en torno a la figura de Diputación Migrante. Y yo creo que este precedente que ha sentado la Sala Regional y la Sala Superior, independientemente de ya los derechos progresivos que contenía y de avanzada que contenía la Constitución de la Ciudad de México, son el paso para que muchas de las entidades de este país consideren acciones afirmativas y consideren en su normativa electoral la representación de quienes residen en el extranjero, porque los intereses y las necesidades para mantener un vínculo con nuestras ciudades y con nuestro país son muchas. Sin embargo, no ha habido hasta el día de hoy políticas debidamente proyectadas con una visión de migrantes. Por mí sería todo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Adriana. Gracias, consejera, por su mensaje. Ahora cederé el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Rocío Posada Ramírez. Muchas gracias. Saludo con afecto desde Zacatecas a todas y todos los presentes en esta sesión a distancia del Laboratorio Electoral. Agradezco enormemente la invitación que me hiciera el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y sobre todo a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por hacerme partícipe en este análisis de temas electorales de gran trascendencia para la democracia de nuestro país. Hoy se nos ha convocado para analizar el tema de la figura de la Diputación Migrante, un derecho político electoral reconocido precisamente en nuestra entidad de Zacatecas, tanto como en los estados de Guerrero, Ciudad de México y algunos otros, aunque en esta última demarcación territorial se pretendía suprimir dicho derecho. Como damos cuenta, son contadas las entidades en las que el legislador local, de acuerdo a su libre configuración legislativa, ha otorgado el derecho a votar y ser votada a la ciudadanía residente en el extranjero. Es decir, se ha buscado ampliar la esfera de derechos a ese sector subrepresentado y, por supuesto, invisibilizado, y muestra de ello es que son solo pocos o algunos estados que han puesto la mirada proteccionista hacia las y los ciudadanos mexicanos con residencia en el extranjero. Ahora bien, este derecho, una vez reconocido legalmente, no puede ser simplemente suprimido por el propio reformador de la ley, pues para ello se requiere que se justifique plenamente. Existen razones de suficiente peso. De lo contrario, se vulneraría el principio de progresividad de los derechos humanos. Esta línea interpretativa surge de una norma individualizada, creada por la instancia especializada en la materia electoral del ámbito federal. Hablamos de la sentencia Subrec 88 de 2020, aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 14 de agosto. En esta sentencia se deja ver una visión garantista y proteccionista en tratándose de derechos humanos, como lo es el derecho político de votar y ser votado, reconocido a la ciudadanía residente en el extranjero. Con esta sentencia emblemática, ha dejado en claro que la esfera de derechos de este sector se debe ampliar, mas no reducir, por lo que una vez reconocido por el legislador no puede simplemente adoptar una medida regresiva de carácter legislativo. De acuerdo a sus atribuciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inaplicó un decreto del Congreso de la Ciudad de México que había derogado la figura de la Diputación Migrante prevista en su norma electoral, al sostener que fue injustificada la supresión, ya que atenta contra los derechos humanos, políticos y electorales de la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero, como son los derechos de participación y representación política, así como el derecho de votar y ser votado, y aplicó la reviviscencia de ciertos artículos que disponen la candidatura migrante para el proceso electoral venidero.
Es una sentencia en donde se analiza la diáspora mexicana, donde se determina que la Diputación Migrante es un derecho especial, en la que, de acuerdo a la interpretación de diversas disposiciones y criterios, determina que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede revisar la validez constitucional de un acto derogatorio por parte del Poder Legislativo cuando se afectan derechos político-electorales. Se hace un estudio exhaustivo del principio de progresividad de los derechos humanos y aplica un test de proporcionalidad para advertir que el acto derogatorio en cuestión no satisface dicho test. Por otra parte, en la sentencia en comento no solo protege el derecho político electoral de quienes promovieron el juicio ciudadano, sino que determina que la ejecutoria tiene efectos extensivos en favor de quienes formen parte de ese grupo, es decir, de toda la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero. Considero que esta resolución se afianza el camino que se ha venido trazando, que se ha venido siguiendo en materia de protección de los derechos humanos por las distintas autoridades jurisdiccionales electorales, de ir expandiendo y salvaguardando los derechos de las mujeres y hombres en el plano de los derechos político-electorales, que es lo que nos corresponde como juezas o jueces electorales. Esta resolución considero pasará a la historia, insisto, por la firme tutela de los derechos político-electorales y la consecuente expansión de sus derechos. Quiero hablar un poquito sobre esta figura en Zacatecas. Esta figura está contemplada tanto en el marco constitucional y legal del Estado. Este reconocimiento se dio como resultado de la demanda de varios años de diversas organizaciones de migrantes para que se les reconocieran sus derechos políticos ciudadanos extraterritoriales. Recordemos que Zacatecas es un estado migrante. Incluso hay municipios en donde la mayoría de su población migra a Estados Unidos. Recuerdo aún que en vísperas de la aprobación de la iniciativa que contemplaba esa figura, que finalmente, de manera muy viable, fue aprobada por la 57 legislatura del estado de Zacatecas y fue un 23 de agosto del 2003. En esa vísperas de su aprobación, como se veía o se vislumbraba que no existían muestras de respaldo ni voluntad política de procesar dicha propuesta, los migrantes organizados estuvieron a punto de realizar un llamado a la ciudadanía para que acudieran el 6 de julio, ¿sí?, fecha en que se celebrarían los comicios federales, a las urnas electorales y cruzaran la papeleta y estamparan la demanda que sintetizaba el clamor de la comunidad binacional. Esta aprobación, que fue en el 2003 aquí en Zacatecas, allanó esos obstáculos a nuestros paisanos que trabajan en la Unión Americana, por lo que a partir de esa fecha pueden ser elegibles a los cargos de diputado local por el principio de representación proporcional y también pueden ser integrantes de los ayuntamientos. Esta reforma que les vengo comentando que pasó aquí en Zacatecas, aprobada en agosto del 2003 y aplicó en el proceso electoral 2004. La legislatura del estado de Zacatecas está integrada por 30 diputadas y diputados, 18 de mayoría relativa y 12 de RP. ¿Sí? La ley contempla que la lista de candidatos a diputados por el principio de RP que registre cada partido político deberá integrar una fórmula de candidato propietario y suplente con carácter de migrante que ocupará el último lugar de la lista plurinominal. El lugar que ocupe esta fórmula de candidatos con carácter migrante deberá ser la última de la lista que por ese concepto registre cada partido político. La asignación de diputados con carácter migrante corresponderá a los dos partidos políticos que logren el mayor porcentaje de la votación.
La asignación de diputados con carácter migrante corresponderá a los 2 partidos políticos que logren en su favor, respectivamente, los mayores porcentajes de la votación estatal emitida. Como pueden ver, Zacatecas cuenta con esa figura, por lo que, insisto, es necesario el reconocimiento de los derechos político-electorales de ese grupo de migrantes, de ese grupo invisibilizado, de ese grupo subrepresentado. Y aplaudo enormemente esta determinación que el pasado 14 de abril la Sala Superior determinó para la Ciudad de México. Creo y considero que bajo este panorama, todos tenemos la misión o la misma visión y misión de salvaguardar, proteger, garantizar e incluso ampliar los derechos de los distintos sectores que se encuentran en una situación de desigualdad, de subrepresentación o invisibilizados. Nuestra democracia, considero, no admite que los derechos humanos vigentes vayan en retroceso. No admite que sean disminuidos, reducidos, limitados. Nuestra democracia busca el reconocimiento de nuevos derechos, busca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, busca un goce pleno de los derechos, busca la progresividad de los derechos humanos como la mandata nuestra norma suprema. Creo que, insisto y refiero que esta sentencia que acaba de aprobar la Sala Superior quedará para la historia porque garantiza plenamente el derecho que tienen nuestros coterráneos de participar en la vida política, en la vida pública del Estado. Sin más, doy la bienvenida a mis colegas y al público en general que nos sigue a distancia, que serán partícipes en distintas mesas de trabajo en las cuales se analizará a profundidad el derecho a votar y ser votado reconocido a la ciudadanía residente en el extranjero. Estoy segura que será fructífero este análisis y que tendremos reflexiones y criterios que nos puedan servir para hacer frente a los procesos electorales en puerta. Y claro, que también para ir abriendo camino legislativo para que, incorporando la figura de candidatura migrante en las entidades federativas que se estime necesaria, reciban un caluroso abrazo virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. De parte del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, doctor César Lorenzo Wolmeraz, recibe un cordial saludo. Asimismo, agradece que haya participado con nosotros, como también agradece la participación de la consejera Miriam. Sin más preámbulo, a través de este medio, les solicito a todas y todos los participantes que entren a la mesa que les corresponde conforme a la invitación que recibieron en su correo electrónico. Su atención, muchísimas gracias.